en la búsqueda de Dios siempre. Hay que estar en la búsqueda de Dios y hoy en día no tenemos a veces ese énfasis o ese esfuerzo de buscar a Dios. So, vamos a hablar 3 puntitos. Priorizar nuestra relación con Dios, practicar la vida espiritual con Dios y reflejar la luz de Dios. Pero antes de eso, yo me pregunto, ¿tú estás priorizando o le estás dando prioridad a Dios en todo momento? Porque en la vida hay que darle la prioridad a Dios en cada momento de nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Familia, tú sabes que este es tu amigo Rafi y juntos podemos hacer la diferencia. So, yo estoy seguro que a veces en la vida estamos en circunstancias y en situaciones que son difíciles. Estamos en situaciones que uno dice, wow, pero ¿por qué me pasa todo esto? O wow, qué difícil es la vida o qué difícil es el trabajo. Y yo sé que has pasado por esas situaciones. Pero aún en ese medio de las situaciones, nosotros tenemos que poner a Dios en prioridad. Y a veces queremos alcanzar metas, a veces queremos alcanzar goles, a veces estamos caminando en nuestro propósito, pero nos desviamos y dejamos a un lado a Dios, aunque estamos caminando en el propósito de Él. Pero tenemos que darle la prioridad a Él. Tenemos que seguirlo a Él en todo momento primero, en la mañana, en la tarde, en el día. No estoy hablando de ser una persona religiosa y hacer como que unas rutinas religiosas. No, no, no. Estoy hablando de vivir en el gozo del Señor, en la presencia del Señor, en la oración del Señor y estar en comunión con Él. ¿Y cómo podemos practicar estas cosas espirituales para estar con Dios? Pues, ¿verdad? Tenemos las cosas sencillas: oración, lectura de la palabra de Dios, alabanza, meditación en el Señor. Tenemos muchas estrategias que en la vida, ¿verdad? Quieren meditar, como el yoga, que es una religión y nos aparta de Dios, por si no lo sabías, desde mi entendimiento y por la poco research que he hecho, el yoga es algo demoníaco. Ah, se me zafó, ¿verdad? No, no se me zafó. Lo dije. Y hay muchos cristianos como nosotros que tenemos esa meditación de yoga, esas posturas que no son prudentes para nosotros. Sin embargo, la palabra dice, medita en mi palabra de día y de noche. Pero por eso es que tenemos que leer la palabra y por eso es que tenemos que orar. Tenemos que hacernos preguntas también, ¿verdad? Como, ¿por qué no seguimos a Dios? O no es que seguimos, perdón. ¿Por qué no le damos prioridad a Dios? ¿Por qué pasa esto y de repente mi mirada se sale de Dios? ¿O por qué no me está dando tiempo para mirar a Dios? ¿O por qué el mundo cree que Dios no existe? ¿Verdad? Y estas preguntas no son para apartarte de Dios, estas preguntas para acercarte a Dios. Porque cuando tú te pones a investigar y seguir investigando, te vas a encontrar con la verdad. Me acuerdo de Lee Strobel, es un escritor, ¿verdad? Y hizo una película. Se me olvidó en estos momentos. Dice, el caso de Cristo. Mira, me acordé, se me olvidó y me acordé. Dice, el caso de Cristo. Era un reportero, era ateo. Él y su esposa creo que eran ateos. De él estoy seguro, pero no sé de la esposa. No sé si me puedes dejar saber en los comentarios si conoces la historia. Pero recordemos que él era ateo y trabajaba para el periódico. Y pasó un día que llegó a la casa y la esposa le dijo, soy cristiana, ahora sirvo a Cristo. Y se envolvió en la iglesia, se envolvió en la oración, en la lectura de la palabra, la alabanza. Y el esposo estaba prendido. Estaba prendido, estaba que botaba más humo que un tren a toda velocidad. Y el esposo dijo, ok, yo voy a investigar. Yo trabajo en la prensa, yo sé de investigación y yo voy a investigar. Investigó y viajó y fue a Roma y fue a esto y fue a todos los lados, fue a Jerusalén, a Israel. Le preguntó a los profesionales y tenía la pizarra de todos sus datos. Y se dio cuenta que no hay forma de refutar la existencia y la salvación
de Cristo Jesús. Básicamente lo que yo quiero es que te hagas preguntas que te lleven a acercarte a Dios. Porque esas preguntas, descubriendo la verdad, vas a encontrar la verdad absoluta de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y por eso es que debemos consagrarnos, debemos tener amistades en la fe, ¿verdad? Debemos de ser amigos en la fe en Cristo Jesús porque somos familia. Crear una atmósfera, déjame poner esto por aquí. Crear una atmósfera que represente el reino de Dios en Cristo Jesús, la presencia de Dios en tu casa y en todo lugar, ¿verdad? Y el tercer punto, reflejar la luz. Tenemos que darle prioridad a Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que practicar nuestra vida espiritual donde llena nuestro espíritu y nuestra alma. En vez de dejarnos de llevar por la carne que nos aparta de Dios, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad? En vez de llevarnos la carne que nos aparta de Dios, sino practicar la oración, la alabanza, la meditación. Prioridad con Dios y practicar las cosas que nos acercan a Dios. Y el tercer punto, reflejando su luz. Si tú crees que esto está inspirado, dale me gusta para yo saber que te gustó o déjame un comentario de qué podríamos hablar más adicional. Pero reflejar la luz de Dios en nuestro trabajo, en todos lados. ¿Me sigue? Yo me acuerdo, yo no solía hablar malo y después cambié y dejé de hablar, no hablo malo at all. Y tengo otra historia respecto a eso, pero lo que quiero decir es que no era una de las personas que hablaba malo, una que otra palabra, pero después cuando me reconvertí o se me olvidó la palabra que usamos en el término cristiano, pero cuando regresé a los pasos de Dios, después de mi adolescencia, definitivamente dejé de hablar malo. Y las personas, por la luz que yo reflejaba en Cristo Jesús, no se atrevían a hablar malo o a decir ciertas cosas por lo que yo representaba. ¿Me sigue? Y yo representaba ¿a quién? A Cristo. Era el reflejo de Cristo. No era yo. Era el reflejo de Cristo. El comportamiento de Cristo. La luz de Cristo. Y provocaba que las otras personas cambiaran su comportamiento a causa del reflejo de la luz de Cristo en mí. Y eso lo podemos hacer en nuestro trabajo, donde quiera que nos paramos, dando el testimonio de que somos cristianos y cómo llegamos a los pasos de Cristo. En el servicio a las personas de parte de Dios, crean o no crean en Dios, nosotros servimos de parte de Dios y así sucesivamente en cada cosa de nuestra vida. Tenemos que reflejar, tenemos que ser ese impulso de luz que saca las tinieblas. ¿Y cómo es eso? Dándole prioridad a Dios. Estar constantemente en los hábitos espirituales que nos acercan a Dios, como la alabanza, la oración, la conexión, la meditación en la palabra de Dios y en el Señor. Eso nos llena nuestro cuerpo de la presencia de Dios y proyecta la luz a las demás personas. Y cuando tenemos esa luz, esa presencia, esa conexión con Dios, el enemigo se asusta porque no soporta la luz, porque quiere estar en la oscuridad. Y cuando tú reflejas la luz, el enemigo tiene que huir. Va a tratar de atacarte, va a tratar de darte, va a tratar de ponerte tropiezo para que quites a Dios de prioridad, para que dejes los hábitos que te conectan con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar listos para esforzarnos más y proseguir la buena carrera de Cristo Jesús, para poder proyectar la luz, para poder tener dominio, o que mejor dicho, ¿verdad? Que Dios tenga dominio a través de nosotros en esa área. ¿Por qué? Porque le damos la gloria a Él. ¿Por qué? Porque somos los José de este tiempo. ¿Por qué? Porque somos los Salomón de estos tiempos. ¿Por qué? Porque somos los Pablo, los Pedros, los discípulos de estos tiempos. Y aunque a lo mejor no estamos en la super persecución de aquellos tiempos, pero aún así podemos ser el reflejo donde quiera que estemos de Dios. Tenemos que estar en la búsqueda de Dios constante en todo tiempo, dándole prioridad a Él, haciendo los hábitos espirituales que nos acercan a Él y estar reflejando la luz de Él.
y así podemos impactar la vida de las demás personas, acercarlos a Cristo Jesús para que sigan a Dios todo el tiempo. So, familia, eso es todo por el día de hoy en el cafecito de hoy, pero recuerda que tenemos que vivir siempre en gozo, alegría, reflejando la luz de Cristo, porque con Dios todo, sin Dios nada.